Voy a proceder a compartir la pantalla. Mejor de las tardes para todos ustedes, mis estimados jóvenes. Hoy vamos a tener nuestra presentación de la unidad 7. Esto el año pasado, como ustedes verán en la pantalla, lo hicimos un día 2 de noviembre. Ahora estamos un poquito adelantados. También tuve el gusto de poderla dar el año pasado. Ahora tal vez con un poquito más de holgura de tiempo para tratar de aprovechar al menos el día lunes para un repaso. Fundamentalmente es una unidad en la que hablaremos de la importancia que tienen estos números que son conocidos como índices, que son verdaderamente útiles para el tema de comparación entre unidades de medida que de alguna manera nos interesa de pronto manejar y poder comparar. Así que fundamentalmente aquí van desde los objetivos de la unidad, desde cómo describir el término índice, para qué son útiles y cómo los podemos aplicar, que conozcan de alguna manera los diferentes tipos de índices que existen, tanto los simples como los compuestos, construir e interpretar un índice de precios de las Peires, un índice de precios de Pachet también en su construcción e interpretación, un índice de precios de Fisher, y explicar de alguna manera breve en qué consiste la deflatación de cifras en los estados financieros, básicamente porque estos tienen una incidencia importante en todos los negocios y en la economía. Para definir un número índice, hablamos de que es fundamentalmente un instrumento estadístico que nos permite, como lo decía hace un momento, establecer comparaciones entre diferentes unidades de medida, específicamente datos, en un espacio de tiempo con respecto a un periodo de referencia o año base. Esa evolución, básicamente, la variable es analizada en función del tiempo y básicamente nos mostrará cómo a lo largo del tiempo una variable se desarrolla y qué características en algún momento determinado en cuanto a precios y cantidades esa variable pudiera cambiar. ¿Para qué nos permite? Pues la primera de ellas es la parte comparativa entre dos o más series de tiempo que tienen diferentes unidades de medida, el hecho de poder establecer esa comparabilidad. Segundo, se pueden reducir los números de índices de magnitud considerable a cantidades que sean manejables, es decir, si yo tengo grandes volúmenes de números, de alguna manera manejarlos a través de un índice es más fácil para efectos de comparación. Al hablar de su aplicación es fundamentalmente la comparación y ver cómo evolucionan dos poblaciones con relación a una misma característica o cómo evolucionan dos características específicas de una población. Los índices como tal se clasifican en dos tipos, los conocidos como índices simples y los compuestos. Estos a su vez, específicamente los compuestos son sin ponderar y ponderados, es decir, se establece una cuantificación de acuerdo a un peso relativo de ellos. En cuanto a los números índices simples, son los que se refieren a una sola magnitud o concepto y por lo tanto nos van a proporcionar una variación que ha sufrido esa magnitud en dos periodos distintos. Es decir, comparamos cómo esa unidad de medida, esa magnitud, de pronto tiene un cambio entre un periodo y el otro. Hablemos, por así decirlo, cómo cambian los precios de un producto comparativamente con otro en dos momentos diferentes. Y aquí les empiezo a poner ejemplos, ¿verdad? De acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales
En los Estados Unidos, en el año 1995, el promedio de ingresos por hora de los trabajadores de producción en Estados Unidos era de $11.47. En febrero del 2006 fue de 16.46. Entonces aquí vemos dos periodos diferentes, muchos años después, entre el enero 95 y el febrero del 2006 habían transcurrido cerca de 11 años. Entonces aquí, y obviamente la variación de 11.47 a 16.47, aquí la pregunta que hacemos es, ¿cuál es el índice de ingresos por hora para los trabajadores de producción para ese febrero del 2006 comparativamente a enero del año 95? Para poder establecer esa comparación, el índice nos pide el promedio de ingresos por hora de febrero del 2006, es decir, el reciente, entre el promedio de ingresos por hora de febrero del año 95. Es decir, dividir 16.47 por 11.47 multiplicado por 100, entonces hablamos de 143.60%. Ya ustedes recordarán que cuando vimos la unidad número 2 y hablábamos de promedios aritméticos, hablábamos de los promedios en cuanto a variación geométrica, y veíamos que cómo el promedio geométrico era útil para comparar índices o razones. Entonces aquí el tema del índice en algún momento determinado reflejaría, al no multiplicarse por 100, en una base de 1 y un exceso arriba de 1 de 0.4360, que sería la tasa. Básicamente, eso implicaría que los precios, mejor dicho, aquí el promedio de ingresos por hora ha crecido un 43.60 comparativamente entre el año 95 y el 2006. Ese sería un primer análisis que podemos tener. Aquí tenemos un segundo ejemplo de índice en el que podemos comparar un artículo con otro. Aquí el ejemplo dice: la población de la provincia canadiense de British Columbia en el 2004 fue de 4.196.400 habitantes, y para Ontario de 12.392.700. Nótese cómo estamos comparando dos ciudades diferentes en el mismo año. Por eso es que podemos comparar dos magnitudes diferentes. ¿Cuál es el índice de población de British Columbia comparado con Ontario? Entonces dividimos la población entre British Columbia, que es la que estamos estableciendo de base, por así decirlo, de 4.196.400, dividido entre la de Ontario, que es de 12.392.700, y eso multiplicado por 100. Entonces, esto nos arroja un 33.90%, y el índice de población para British Columbia es de 33.90% en relación a la de Ontario. Es decir, representa un poquito más de la tercera parte de lo que la otra población tiene. Es decir, Ontario es prácticamente 3 veces mayor que lo que es British Columbia, ¿verdad? Tenemos un tercer ejemplo. El siguiente cuadro muestra el número de pasajeros en millones para los 5 más grandes aeropuertos de Estados Unidos en el año 2004. ¿Cuál es el índice para Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Dallas-Fort Worth comparado con Denver? Entonces aquí es Denver el que vamos a comparar, ¿verdad? Y aquí están las cifras. Atlanta, el aeropuerto de Hartsfield, movió 79.1 millones de pasajeros. Chicago O'Hare, 69.5. Los Ángeles LAX, 55.0. Dallas Fort Worth, 53.3. y Denver, 37.5. Entonces aquí vamos a mostrarles en este cuadro el número de pasajeros en millones para los 5 aeropuertos más grandes en el año 2004 comparado con Denver. Para Atlanta,
sería un índice, una cantidad de 79.1 y un índice de 210.9 que sale de dividir 79.1 dentro de Denver 37.5 multiplicado por 100. Entonces, básicamente lo que hemos hecho ahora es el índice de 210.90, para Chicago de la misma manera, 69.5 millones, lo dividimos dentro de 37.5 que es el de Denver y nos da 185.3. Los Ángeles 55.5, perdón, 55.0 millones de pasajeros entre 37.5 que tiene el de Denver, nos da 146.70. Dallas Forward 53.3 dentro de 37.1 nos da 142.10. Y para Denver, pues, comparativamente, es compararse entre sí mismo, es la base, ¿verdad? Es el 100%. ¿Qué analizamos con este cuadro? Que prácticamente Dallas es un 42.10% mayor que Denver. Los Ángeles 46.70 más grande su volumen de pasajeros que Denver. Chicago 85.3 más grande que Denver. Y prácticamente Atlanta Hartsfield es prácticamente un 110.90% más grande. Esa es la utilidad que de pronto un índice puede tener, de poder efectuar comparaciones entre una u otra magnitud. Aquí tenemos algunos ejemplos también bastante prácticos. Dice que según los registros de una empresa en el año 1998 se adquirió 52 sacos de materia prima a un precio unitario de 22. En el año 2001 se adquirieron 32 sacos de materia prima con un precio unitario de 39. Tomando como base el año 98, se pide el cambio relativo de precios. Dividimos el precio de 39 entre 22%, nos da un 177.27%. Y luego nos piden un cambio relativo en cantidades, las cantidades que se podían comprar, 32 comparativamente con 52, multiplicado por 100, un 61.54. Nos piden interpretación del resultado en el ejercicio anterior. Nos dice que las cantidades disminuyeron en un orden de 38.46. Nótese que al ser menor que 100%, hay una disminución, por lo que hemos dicho, que todo índice que baja de 1 o de 100%, estamos hablando de una parte decreciente, y todo lo que es arriba de 1 representa una tasa creciente, fundamentalmente. En el caso del cambio relativo de precios, de un 77.27 por arriba de la base 1. El cambio relativo en el valor monetario, pues básicamente viene de hablar de la multiplicación de 22 por 52 y de 32 por 39, es decir, 1.248 y 1.144 por 100, divididos ellos por 100, da de 109.9. Eso quiere decir que el valor monetario se incrementó en un 9.09%. Bueno, esa es una breve introducción. Normalmente, pues, no hacemos más que dar esa breve introducción de los diferentes usos que tienen los índices y sus comparaciones. Básicamente, el curso maneja esta parte que tiene que ver con los índices compuestos. Aquí vemos dentro de los índices compuestos que tenemos sin ponderar y ponderados. Los sin ponderar son los que tratan de medir la evolución de una magnitud compleja, pero donde las diferentes magnitudes simples que intervienen todas tienen la misma importancia. Es decir, no hay un peso relativo, una importancia mayor para una magnitud respecto a la otra. Mientras que los índices compuestos ponderados, de alguna manera, para obtener todo tipo de variables, los más importantes son los que miden variaciones en precios. Entre los índices compuestos ponderados que tradicionalmente vemos en el curso y que ustedes pueden ver en sus laboratorios, van en función de estos tres notables personajes estadísticos como las Pérez, Paché y Fisher. Son los índices que vamos a ver y que de alguna manera pues tienen ustedes dentro de sus laboratorios, dentro de sus materiales, y pues si se da la oportunidad
de que sea parte del contenido. Yo les dejaré saber del examen final. Estos 3 son los que tendrían ustedes que darles énfasis a la hora del examen. El índice de las PEIRES es un método que utiliza las cantidades consumidas durante el periodo base. Entonces, de los 2 periodos que se utilizan, el base y el con el que se compara, fundamentalmente se centra en cantidades en el año base. Es obviamente de los más utilizados debido a que requiere medidas de cantidades únicamente de un periodo. Como cada número índice depende de los mismos precios y cantidades bases, ustedes pueden, como administración, comparar el índice de un periodo directamente con el índice de otro. El otro índice, el de las PERES, perdón, este mismo de las PERES o método del año base, es uno de los más usados porque las ponderaciones se hacen con los datos del año base, los cuales permanecen constantes y nos evitan hacer de alguna manera posteriores investigaciones. De alguna manera es de los más utilizados, como ya lo hemos dicho. Y aquí viene su fórmula, el índice I de índice, P de precios, L de las PEIRES es igual a la sumatoria de PN que significa precios del año dado o año que se compara, QO, que son cantidades consumidas en el año base, dividido la sumatoria de PO, que son los precios del año base, por QO, que son las cantidades consumidas del año base. Nótese que de los 3 factores a considerar, 3 cantidades, precios, cantidades, tienen que ver con el año base, con el año fundamentalmente, la O es como de origen o base, ¿verdad? Multiplicado por 100. El índice compuesto, si ustedes ven, hay para cantidades y hay también para precios. Del que les acabo de hablar era para comparar precios. Si quieren comparar cantidades, es I de índice, Q de cantidades en inglés, quantity, ¿verdad? Y L de las PEIRES. Se obtiene de la sumatoria de la multiplicación entre las cantidades del año dado, con el cual lo estamos comparando, por los precios, de nuevo, del año base, dividido la sumatoria de las cantidades del año base por los precios del año base. Es decir, de nuevo, 3 de los 4 factores a considerar tienen que ver con el año base. Entonces, básicamente, estas son las fórmulas para el índice de precios de las PEIRES. El otro índice a considerar dentro del curso se llama índice de Paget. La ponderación de estos fundamentalmente corresponden a las medidas de cantidad al periodo actual. Es particularmente útil porque combina los efectos de los cambios de precios y de los patrones de consumo. Básicamente tiene este par de características. Una es utilizar ponderaciones de los años actuales, o sea, que pondera con las cantidades del año dado y necesita actualizarse el consumo de cada año, por lo que el de las PERES es el más utilizado. Ven, como de pronto nosotros mismos les vamos dando la pauta de cuál utilizar en mayor cantidad o de mejor manera. Luego tenemos los índices, las fórmulas de los índices de Paget. Este índice compuesto ponderado, recuérdense que son índices compuestos ponderados que tienen varios factores, no uno solo. Aquí es la sumatoria de los precios por las cantidades del año dado, dividido los precios del año base por las cantidades del año dado. 3 de los 4 factores en el IPP, el índice de precios de Paget, tienen que ver entonces con el año dado. El índice compuesto de cantidades, de Rivera de precios, de cantidades, establece 3 de los factores a considerar: cantidades, precios y precios del año dado, dividido el producto las cantidades del año base. Y aquí viene el índice, pues notoriamente de mayor utilización, que es el índice promedio geométrico. Esto quiere decir que
tomamos en consideración una unión del índice de las PERES con el de Paget. Básicamente es hablar de un equilibrio entre los dos, toma las características de ambos índices anteriores y las relaciones. Básicamente es el producto de un índice por otro y de ello, como estamos utilizando potencia, al utilizar potencia termina utilizando radical para eliminar ese efecto de la potenciación al multiplicar los índices entre sí. Básicamente, aquí me voy directamente a la parte de las fórmulas. Si ustedes aprecian y se ponen a comparar el índice de precios de Fisher, así se escribe, IPF, es igual al índice de las PEIRES. Si vamos a comparar, este es el índice de las PEIRES, lo vamos a poner en el puntero. Estos son precios de las PEIRES por precios de Paget. Multiplicamos un índice por otro y para eliminar el efecto del producto le sacamos raíz cuadrada. Luego el índice de cantidades de Fisher es multiplicar el índice de cantidades de las PEIRES por el de cantidades de Paget y para eliminar el efecto del producto sacamos raíz cuadrada. Es brillante la idea de Fisher en combinar. Bueno, no estoy ni con uno ni con el otro, sino pues creo mi propio índice combinando el de ambos y al final termina llamándose el índice ideal. Y aquí viene un ejemplo sencillo, ya con esto ustedes podrían empezar a resolver su problema de laboratorio número 10. Dice que se presentan a continuación los precios de 6 alimentos. También se incluye el número de unidades de cada uno consumido por familia típica en 1995 y en el 2005. Entonces tienen diferentes artículos como pan blanco, costo por libra, docena de huevos, galón de leche blanca, manzanas rojas por libra, concentrado de jugo naranja 12 onzas, café 100% tostado y molido de 1 libra. Nótese diferentes productos en diferentes unidades de medida. Esto es para que ustedes se formen una idea de cómo esto de pronto en nuestra realidad guatemalteca termina siendo el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Esa connotación tiene. Tiene el precio en el año 1995, en la primera columna, sus cantidades en el año 95 y luego precios también en el año 2005 y cantidades en el 2005. Es decir, por ejemplo, el pan blanco, el costo por libra en el año 95, su precio era de 0.77 y compraba una cantidad de 50. Mientras que en el año 2005 llegaba a tener un precio mayor de 0.89 y podía adquirir 55. Entonces, así con cada uno de los productos. Aquí nos piden que con base a dicha información vamos a determinar un índice de precios ponderado utilizando los métodos de las PEIRES, Paget y de Fisher. Vamos a aplicar los 3 para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos nuestra tablita que tenemos que hacer y hemos básicamente identificado lo que nos interesa aquí, ¿verdad? Los precios del año base, que son los precios del año 1995, que le vamos a poner las iniciales P de precios o de origen o de base, luego cantidad del año base, Q de cantidad y O del año base. Entonces, precios y cantidades del año 1995 son PO y Q. Luego tenemos precios al año a comparar, es PN para el año 95 y cantidades a comparar en el año 2005, perdón, ambos los últimos, PN, QN. Y obtenemos estas 4, debemos obtener estas 4 columnas al multiplicar cada uno de esos cantidades y precios del año base con el año dado, dependiendo. Aquí, por ejemplo, nos piden PNQ, entonces multiplicaríamos PN.89, ustedes si quieren van tomando su calculadora, por QO, que sería 50. 50 por 0.89 nos da 44.50. Luego de nuevo iríamos PN 1.84 por 26
obtenemos 47.84. Luego tendríamos PN de 105 por QO de 102, 103.02. Luego, para obtener este 46.80, multiplicamos PN de 1.56 por QO de 30, tenemos 46.80. Luego, para obtener esta columna, decimos PN, que es 1.70 por QO 40, nos da 68. Y finalmente, para obtener este 55.44 es PN de 4.62 por QO, que es 12. ¿Qué toca a continuación? Pues básicamente hacer sumatoria, ¿verdad? 44.50 más 47.84 más 103.02 más 46.80 más 68 más 55.44 nos da 365.60, que va a ser la sumatoria de PNQ. Para POQO, básicamente las columnas que vamos a utilizar son estas dos primeras, POQO, es decir, 0.77 por 50, nos da 38.50, 1.85 por 26 nos da 48.10, 0.88 por 102 nos da 89.76, 1.46 por 30 nos da 43.80, 1.58 por 40, 63.20, 4.40 por 12 nos da 52.10. Procedemos a sumar 38.50 más 48.10 más 89.76 más 43.80 más 63.20 más 52 para un total de 336.16. ¿Qué nos toca a continuación? Tener la columna de precios PN por QN. Son precios y cantidades del año dado. Entonces vamos a multiplicar 0.89 por 55, 48.50, 1.84 por 20, 36.80, 1.01 por 130, 131, 30, perdón, 1.56 por 40, 62.40, 1.70 por 41, 69.70, 4.62 por 12, nos da 55.44. Procedemos a sumar 48.95 más 36.80 más 131.30 más 62.40 más 69.70 más 55.44 nos da 404.59. Tenemos nuestra tercera columna obtenida. Luego tenemos PO por QN, la columna de precios del año 95 por las cantidades del año 2005. Es decir, 0.77 por 55, 42.35, 1.85 por 20, 37.00, 0.88 por 130, 114.40, 1.46 por 40, 58.40, 1.58 por 41, 64.78, 4.40 por 12, 52.80. La sumatoria de ellos nos da 42.35 más 37 más 114.40 más 58.40 más 64.78 más 52.80 nos da 369.73. Perdón. Aquí vienen los índices tomados de su prontuario de fórmula, la fórmula número 120, precios de las PEIRES. Vamos a dividir PNQO. Podemos ir al cuadro y recordar cuánto era. Aquí lo tienen ustedes, 365.60 y la sumatoria de POQO 336.15. PNQO y POQN. ¿Quieren regresar a verlas de dónde salen? Ahí está. Luego, al dividir y multiplicar por 100 nos da 108.76%. Entonces, los precios de las PEIRES tienen un incremento de 8.76. En precios de Paché, estamos comparando únicamente precios, ¿verdad? Precios de las PEIRES, precios de Paché. Paché considera la división de PNQN dentro de POQN. Vamos a ver, 404.59, 369, 404.59, 369, 73. Están por 100, nos da 109.43%. Hay una variación de 9.43.
Aquí ya ustedes pueden tomarse una idea, ¿verdad? Si las Peires habla de una variación de 8,76 y Pache habla de una variación de 9,43, ustedes dirán, bueno, ¿a quién quererle, verdad? Uno toma los precios del año dado y otro los precios del año que se compara. Y al final viene Fisher y dice, bueno, ¿para qué complicarnos en decidir cuál de los dos tomar? Entonces, ¿qué hace? Toma los índices de precios de las Peires, que son estos, 365,60 y 336,16, y los multiplica por el índice de precios de Pache, 409,59, 369,73, los multiplica por 100 y le saca raíz cuadrada y nos da un 114,42. Al final no es ni uno ni el otro, ni es el promedio de ambos, ¿verdad? Es un índice mayor, el que resulta de un 14,12 de incremento en los precios. Bueno, aquí viene un segundo ejemplo, ahí solamente comparé índices de precios. Dice que una empresa avícola dispone de la información relacionada con la materia prima que utiliza para la elaboración de un quintal de concentrado según las compras en quetzales de los últimos años. Tenemos los años 2017, 18 y 19, 3 productos diferentes, maíz, calcio y vitaminas en libras, libras y onzas, 3 unidades de medidas, bueno, 2 iguales, el maíz y el calcio, pero en vitaminas están en onzas. Hay comparación en cantidades y precios para cada uno de ellos, cantidades y precios en cada uno de ellos, ¿verdad? Tomando como base el año 2017, obtener para el 2019 los siguientes índices de cantidades de Fisher, de precios de las Peires, interpretar los dos incisos anteriores y si en el año 2017 gastó en compras de dichos productos la cantidad de 51,250, ¿cuánto deberá gastar en el año 2019 para tener la misma capacidad de compra? Denme un momentito. Vamos a ver. Vamos a continuación al ejemplo número 2 resuelto. Tenemos aquí básicamente el maíz, el calcio y vitaminas, unidades libra, libra y onzas. Tenemos los precios del año base por las cantidades del año que se compara, los precios del año que se compara y las cantidades del año que es base. Y aquí podemos tener ya las mismas columnas que obtuvimos, ¿verdad? UNPO, que es QN por PO, el producto de estas dos. Tenemos QOPO, QOPO, 60 por 1,50. Y aquí tenemos QNPN, es decir, QN por PN. También tenemos QNPN, QN por PN, estas dos, que nos dan estas cifras, y QOPN, es decir, 60 por 2,5. Hacemos lo mismo tanto con el maíz, con el calcio y las vitaminas, y aquí tenemos sus sumatorias, ¿verdad? Aquí sumar 97,50 más 10,80 más 70,2 nos da 178,5, 90 más 12 más 86,40 nos da 189, 162,5 más 19,2 más 89,7 nos da 271,40, 150 más 200, más 22,40 más 110,40 nos da 282,80. Y aquí tenemos el índice de cantidades de Fisher. Fundamentalmente nos vamos directamente a este índice, lo que dice las Peires por lo que dice Pache, multiplicado 0, ¿verdad? Podemos regresar a ver de dónde sale cada uno. Este va a ser para las Peires, QNPO, QNPO, 178,50. Y tenemos también QOPO, de 86,40, perdón, de 89. Y así nos vamos también con el de Pache. QNPN 271,40, QNPN. Y tenemos también QOPO de 282,80. Está, QOPN.
dividimos y multiplicamos entre sí. Tal vez aquí de pronto la corrección que no es una sola línea de división, ¿verdad? Básicamente este dentro de este y este dentro de este. Y tenemos 0.9520 que nos da un 95%. Al multiplicar esa división y sacarle raíces, 95.20. Eso habla básicamente de una disminución en cantidades de Fisher, ¿verdad? Entonces, básicamente en los mismos productos, en lugar de adquirir mayor cantidades, estamos adquiriendo menos cantidades. Luego tenemos el inciso B. Aquí fundamentalmente nos recordamos que en beber el inciso B decía el de precios de las peires. Precios de las peires fundamentalmente compara precios con cantidades, precios del año dado por las cantidades del año base, divido precios del año base por las cantidades del año dado. Si nos vamos al cuadro, PNQO y QOPO, traemos los datos. Si a este le falta el cuadrito que he insertado, donde ya dejamos la información aquí mismo, ¿verdad? Es una de las mejoras que trataré de hacerle a esta presentación. 282.80 y 189 vienen de aquí, 282.80 y 189 decía, ¿verdad? Sí, efectivamente, 189 nos da 122.32. La interpretación de los incisos A y B, si a 100 yo le resto 95.20, que fue el índice que salió, hay una disminución de 4.80 en la cantidad que se utilizó en los productos para el año 2019, lo que aquí les decía, ¿verdad? Al ver que el índice era 95.20, hay una disminución, lo que le hace falta para ser igual a 100, es decir, 4.80 de disminución en la cantidad de productos. Luego, para el inciso B, que nos dio 122.36, es un índice de precios de las peires, PL, precios de las peires. Eso significa que al comparar 122.32 por la base de 100, hay un incremento de un 22.32% en los precios para el año 2017. Y luego aquí nos viene lo siguiente, dice que si en el año 2017 gastó en compra de dichos productos la cantidad de 51.200, ¿cuánto deberá gastar en el año 2019 para obtener la misma capacidad de compra? Aquí, cuando nos pidan en nuestros laboratorios exámenes ese tipo de comparaciones, lo que sugerimos utilizar es el índice ideal de Fisher. Entonces vamos a tener fundamentalmente el índice de precios de Fisher, ¿verdad? Tenemos entonces la comparación de las Pérez y Pachet, tenemos la indicación de ambos índices, su multiplicación y la obtención de su raíz. El índice, cuando no se multiplica por 100, obviamente queda en expresión de 1.51 aquí por aproximación. Pues fue la teoría básica que vimos cuando vimos los índices promedios geométricos, ¿verdad? Dividir el año base con el año que se compara sin multiplicar por 100, multiplicado por la cantidad que nos piden comparar, nos da 77.378.50. Digamos que hasta aquí llega normalmente el contenido del curso. Yo le he agregado una parte que de pronto se olvida en el curso de enseñar. Ya de por sí les he enseñado algo muy rápidamente de cómo podemos trabajar los índices. Es bastante sencillo, podrán resolver sin ningún problema sus laboratorios, pero si en algún momento les interesa ahondar en el tema de la deflación o deflatación, dicen algunos, de las series históricas o cronológicas, es básicamente el tratar de ver cómo los artículos cambian de un año a otro, que pueden ser cambios que en algún momento pueden ser producto de la inflación. Básicamente tratamos en el curso de darles alguna idea básica de cómo en nuestros países pues tenemos un Instituto Nacional de Estadística que de alguna manera ve cómo esos cambios globales en los precios se dan y que resulta midiéndolo a través de un índice de precios al consumidor, que es un índice IPC, ¿verdad? Así que
Ese índice es de los más utilizados y podemos tener algunos ejemplos. Déjenme ver, esto no tiene más que esta imagen. Tenemos las ventas en miles de unidades monetarias de diferentes periodos, ¿verdad? Este es un ejemplo sencillo. No sé por qué no aparece el título que debiera de tener. Tenemos las ventas en miles de unidades desde el año 2014 al 2019. Me hiciera falta una lámina. Sí, ¿cómo está? Para adelante. Bien, aquí viene si le doy el movimiento de las flechas, sí lo presenta. Tenemos un ejemplo de deflación, un valor deflacionado que resulta dividir el valor original del dinero con el índice de precios y multiplicado por 100. En la siguiente tabla se indica cómo vamos a calcular esos valores deflacionados. Tenemos un índice de precios de consumidor de 116.3, las unidades en ventas para el 2015, para el 2016. Todos tenemos sus ventas y en todas tenemos sus índices. Para presentar estas cifras deflacionadas, para poderlas en algún momento determinado comparar, basadas en las variaciones de precios y cantidades que el índice de precios al consumidor da, procedemos a dividir los 880 de las ventas en miles dentro del índice y multiplicado por 100. Eso nos da un valor deflacionado de 757%. Luego, 940 dentro de su índice, 121.3, para un total de cifras deflacionadas de un 775%. Luego, 1100 dividido 125.3 para una cifra deflacionada de 878. Aquí está la explicación de la columna. Miren, no tienen dónde perderse. Y luego, 1458 miles de unidades monetarias dividido el índice de precios nos da 1089, su división multiplicado por 100, 1089, 1790 dentro de 147.70 por 100 nos da 1212%, y 1825 dividido 161.20 por 100, 1132. Nótese que aquí la intención de estas cifras deflacionadas en algún momento determinado es tener una base de comparación en función de cómo los precios y las cantidades, porque aquí pareciera que hay un incremento notable en las ventas, más la intención es tratar de establecer en realidad qué es lo que ha pasado con esas comparaciones. Hay algunos índices importantes que de pronto ustedes escuchan cuando platican o leen sobre la economía de los índices de precios al consumidor, que de pronto refería, índice de precios al mayoreo, el índice industrial Dow Jones, que no vamos a dar una clase de bolsa de valor y nada por el estilo, por lo menos lo vamos a mencionar, y un índice de producción industrial. Aquí de alguna manera los dejamos referenciados como en algún momento determinado es fundamentalmente tanto en Estados Unidos como en Guatemala el tener una canasta básica, ¿verdad? En Guatemala pues son menos los artículos que se comparan, en Estados Unidos son alrededor de 400, en Guatemala alrededor de 170, tal vez un poco más. Entonces hay mucho que se compara, como alimentos, vestidos, alojamiento, transporte, atención médica, y fundamentalmente eso nos va dando esa posibilidad de comparar cómo anda nuestra economía para efectos inflacionarios. El índice de precios del consumidor en Guatemala, pues lo que les pido yo de alguna manera es que investiguen un poco en sus equipos de trabajo para que de pronto esto pues no pase desapercibido, es tratar de establecer en sus grupos cómo se integra, cómo se calcula, así como algunos otros indicadores económicos que pudieran utilizar. De pronto los puede servir para trabajo remedial y mejorar los que necesiten en algún momento determinado su zona, ¿verdad? Hay un índice de mayoreo, que es el publicado por estadística el Buró de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, en el que trata de medir los cambios relativos de precios de
fabricantes que pagan por materias primas, incluyen los principales productos y materias que se utilizan en industrias, bastante el que compra al por mayor. El índice de precios es el que compra al menudeo, como nosotros los, por así decirlo, en términos sencillos, los simples mortales, ¿verdad? Esto es básicamente para grandes empresas que compran al por mayor. De alguna manera, estos contratos industriales contienen de alguna manera provisiones para cambios de precios relacionados con el futuro de este índice. Tratan obviamente, de tener una publicación anual y poder ellos estar informados de cómo se están dando las variaciones en esos productos para las industrias y para la producción que requieren. Tenemos también un índice industrial Dow Jones. Este es, de alguna manera, es el que de los más conocidos, y es mostrar los cambios de precios en el mercado de valores, cómo las acciones cambian, ¿verdad? Incluye fundamentalmente 30 acciones industriales comunes, al igual que una serie de artículos que se incluyen en el índice de precios del consumidor. Este tampoco es una muestra aleatoria de 1.800 empresas cuyas acciones se enlistan o cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿verdad? Se supone que 30 empresas son representativas de los precios. Se no toma las 1.800, sino toma tan solo 30 de ellas. Y indistintamente de eso, hay algunos otros índices como el índice de Standard & Poor's, el New York Stock Exchange Composite Index of All Stocks y el American Stock Exchange Index, ¿verdad? Hay diferentes índices que pueden utilizarse, pero el más conocido, recuerden, y aparecen en las noticias todos los días, como la bolsa cambia, ¿verdad? A través del índice industrial Dow Jones. Y hay un índice de producción industrial, es el publicado por la Reserva, el Buró de Reserva Federal, con base en información obtenida en instituciones gubernamentales. Muy de la mano en estos índices utilizados en Estados Unidos, mide los cambios de volumen de producción en empresas manufactureras, mineras, de servicios, y contiene aproximadamente 100 miembros. Estas industrias representan aproximadamente entre el 70 y el 80% de la producción de bienes y servicios en los Estados Unidos, por lo que es de suma importancia el que ellos puedan considerar este índice como un indicador general en sus empresas industriales. Y bueno, aquí básicamente concluye esta presentación. Básicamente, no solemos ver esta unidad, no solemos evaluarla. Sin embargo, es importante que la conozcan y su programa de estadística lo puedan chequear desde la unidad número 1 hasta la 7 y vean que todo lo ofrecido en el programa lo hemos visto. Detengo la grabación, no sin antes agradecerles siempre por su atención. Y por seguirnos este semestre. Gracias a Dios lo hemos concluido sin ninguna novedad, de forma virtual, pero pues cumpliendo con lo que el curso nos pide y pues tratando de enseñarles de alguna manera todo lo que en él nos habíamos propuesto. Voy a detener la grabación y muchas gracias por su atención. Bueno, básicamente era lo que les quería mostrar. Perdón un poco por la rapidez, pero estaba ahí nervioso con la hora, tratando de cumplir en la hora que me quedaba. Lo estaba esperando para hacerlo en hora y media y lo terminé haciendo en una. Pero les dejo el video, como lo he hecho otros días. Creo que no les he compartido a ustedes, sino probablemente solo en la jornada nocturna. Pero les comparto el video por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Igual nos estamos viendo y platicando el día lunes. El día lunes esperemos sea ya para poder repasar, hacer algunos ejercicios en Excel de cada una de estas unidades y estemos listos para su examen del día
miércoles 15. No sé si me escucharon, si me comprendieron.